La moda es otro elemento que es el valor que más ocurre en nuestros datos, y la varianza, que es la medida de dispersión de los datos con respecto a la media. Vamos por partes, explicamos primero uno y luego el otro. Con respecto a la moda, lo que hay que comentar es que esta forma de catalogar información tiene que ver con revisar nuestros datos y ver cuál es el valor que aparece más en ese conjunto. Por ejemplo, si nos regresamos al ejemplo de ayer con los conjuntos de datos, imagínense que seleccionamos el que está en la parte inferior, que estoy señalando en rosa. Si nosotros vemos este conjunto de datos, podemos observar que en particular el valor número 8 se repite 2 veces. Ningún otro valor se repite y este se repite 2 veces. Bueno, se repite una vez, está 2 veces, por lo cual nuestra moda en este conjunto de datos sería el valor número 8. Y así es como más o menos es simple, sencillo. Cuando ustedes tienen un conjunto de datos, observan cuál es el valor que se repite en más ocasiones y ese es el que van a ustedes considerar la moda. Hay veces en los que ninguno se repite. Entonces todos están una sola vez. En esos casos, pues todos son la moda o no hay moda, por así decirlo. Y hay otros casos en los que más de un elemento se repite mucho y la misma cantidad de veces. Por ejemplo, si en este conjunto de datos yo hubiera agregado aquí un 6, si yo agrego un 6, tendría que el 6 también es otro valor que se repite 2 veces. ¿Sí? Se repetiría el 6 aquí y el 6 acá. Entonces tendríamos el 8 2 veces, el 6 2 veces, y no hay uno que se repita más. Entonces podemos considerar que la moda sería el 6 y el 8. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a cómo observar o cómo detectar la moda en un conjunto de datos? No, profe. Bueno, ahora vamos con otro cálculo que es un poquito más complejo, que es el que yo estaba anotando aquí, que es el de la varianza, y que tiene que ver con una medida de dispersión de los datos con respecto a la media. Vemos que otra vez aparece el símbolo de sumatoria, el que vimos cuando calculamos el promedio, pero a diferencia del promedio, aquí estamos haciendo una operación un poco más compleja, ¿sí? En el promedio solamente estábamos viendo una sola operación, que era básicamente sumar el valor. Aquí solamente sumábamos XY, X1, X2, X3 y así sucesivamente. Pero acá no, acá tenemos que hacer una resta entre el valor, el promedio, y luego lo que salga lo elevamos al cuadrado, y luego todo eso lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad de elementos de nuestro conjunto. Entonces voy a empezar a compartir otra pantalla que es un Excel, donde tenemos aquí ya un previo cálculo. Imagínense, voy a poner ahí ciertos datos. Vamos a hacerlo un poco más grande. Este es al cuadrado. Ahorita, esto se va a poner automático, pero ahorita vamos a explicar. Imagínense que estamos con los datos de edades como la vez pasada y ustedes me dictaban, voy a hacerlo aleatorio, 17, 18, 19, 21, 20, 18, 17. Supongamos que estas eran las edades que me dijeron, ¿sí? Entonces mi conjunto de datos es este y yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. ¿Sí? Entonces mi promedio es sumar 1, 2, 3, el 17 más el 18 más el 19 más el 21 más el 20 más el 18 más el 17 y dividir todo eso entre 7, que esa sería mi n, la cantidad de elementos totales en mi conjunto. Hay en Excel una fórmula que se llama promedio. Si ustedes la ven ahí la pueden escribir, promedio, y les debe de dar el mismo valor. Entonces, aquí ya tengo mi promedio calculado, que es de 18.6. Entonces, yo puedo decir que la edad promedio de los alumnos o de la gente que se anotó aquí es 18.6.
Lo primero que nos pide esta ecuación es hacer, bueno, déjenme ver si puedo hacer la anotación aquí, yo creo que sí. Hacer la suma de cada uno de los valores, cada xy, menos el promedio elevado al cuadrado, todo eso sobre n. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer en esta parte de acá? Voy a hacer la parte más interna del paréntesis, que sería la resta o la diferencia entre el elemento y el promedio del conjunto. Ya dijimos que calculando el promedio de estos valores, obtuvimos 18.6. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, este valor A2 de la columna A, la fila 2, que es el 17, uno de los valores de mi conjunto, le voy a restar este, que es el promedio, esta casilla que está acá. Y así, tal cual, bueno, 17 menos 18.6 me da 1.6 negativo. 18 menos 18.6 me da 0.6 negativo. 19 menos 18.6 me da 0.4. 21 menos 18.6 me da 2.4. 20 menos 18.6 me da 1.4. Y este 18 pues da lo mismo que este de acá, que es menos 0.6, y este 17 da lo mismo que acá, menos 1.6. Todos estos son la primera etapa de nuestro cálculo que tiene que ver con esta parte interna del paréntesis, que es xy menos x barra. Es calcular la diferencia para cada uno de ellos. La siguiente parte del cálculo tiene que ver con elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora aquí ya estoy tomando los elementos, cada uno menos su promedio, que es esta diferencia, y los estoy elevando al cuadrado. Sí, aquí yo tengo una fórmula que es este de acá elevado al cuadrado. Ahí le cambié, perdón. Ahora sí, ahí está. Este elevado al cuadrado. Y luego el que sigue elevado al cuadrado y así cada uno. Ahora, bueno, aquí hay muchos dígitos. Le voy a quitar dígitos. Sí. Y ya tengo de cada diferencia calculada su valor al cuadrado. Si se fijan, por el simple hecho de que estamos elevando al cuadrado, pues estos valores que eran negativos resultan positivos, ¿no? Todos los cuadrados de los números reales nos dan valores positivos. Entonces ya tengo x1 menos x barra, que sería 17 menos 18.6, todo elevado al cuadrado es 2.5. Igual 18 menos 18.6 elevado al cuadrado me da 0.3. Y así con cada uno de los valores. Ya tengo entonces estas dos partes, que sería el cuadrado de la diferencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria. Entonces, para cada uno de estos valores, yo los voy a sumar. Entonces, si yo sumo, a ver, aquí hago la operación de suma en una fórmula, o bien puedo hacer 2.5 más 0.3 más 0.2 más 5.9 más 2.0 más 0.3 más 2.5 y me da un valor que sería en este caso 13.7. Este 13.7 es la sumatoria. El 7 es el valor de la cantidad de elementos que yo tengo aquí. Ok, es que se está redondeado, por eso da 2. 1.96. Este 13 entre 7 me da 1.96. Y ese sería el valor de nuestra varianza, ¿sí? Que se escribe o se describe como sigma cuadrada. Esta es otra variable u otra notación griega. ¿Qué nos está diciendo este valor? ¿Sí? Si yo hiciera una gráfica
de los valores que estoy calculando, digamos que aquí está el 20, aquí el 10, 5, 15, 17.5, 12.5. Sí, estoy dividiendo en varios segmentos, mitad y mitad y mitad, para tratar de calcularlo de manera un poco más precisa. Entonces, aquí está un 5. Y luego un 10. Y luego un 15. Y un 20. Uh-huh. 5, 10, 15, 20 y sus intermedios, que aquí sería 17.5 y acá 12.5. Entonces, si yo empezara a dibujar cada uno de los valores que obtuve, por ejemplo, primero el 17, que debería estar aquí, ¿no? Abajito del 17.5. Luego el 18, pues el 18 arribita del 17.5. Luego el 19, un poquito más arriba, pegado al 20. Luego el 21, pasando el 20. Y luego un 20, ahora sí, está exactamente ahí. Luego un 18, que ya lo habíamos marcado a esta altura más o menos. Y un 17, que está un poco más abajo. ¿Sí? Si yo trazara mi promedio, que es 18.6, ¿sí? El 17.5 está como por aquí, el 18 acá, el 18.6 debería estar como por aquí. Lo pueden hacer más preciso con alguna herramienta de graficación, lo vamos a hacer así por lo pronto. 18.6. Entonces, si esta es nuestra X barra o nuestro promedio que estamos calculando, 18.6, lo que se hace, lo que podemos ver que se está haciendo es restar cuánto hay de cada valor hacia la línea del promedio. Entonces, entre más me alejo de la línea del promedio, más grande es esa diferencia. Entonces, y entre más cerca estoy de la línea del promedio, más corta es esa diferencia. Estoy calculando esas diferencias y además las estoy elevando al cuadrado. Entonces, si es una diferencia grande, se hace más grande todavía. Y luego sumo todas esas diferencias. Eso es lo que nos está dando el cálculo de la varianza. Imaginen ustedes un ejemplo en el que en lugar de estos valores tengamos puros 19. ¿Ya vieron qué pasó? Nosotros, si todos los datos son 19, ¿qué va a pasar? Que pues al hacer la suma de todo esto y dividir entre 7, el promedio me va a dar 19. Y si yo hago x menos x barra, va a ser 19 menos 19, 0. Y luego el otro, 19 menos 19, 0. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y luego, en el siguiente paso de elevar al cuadrado, yo elevo esta diferencia. 0 al cuadrado sigue siendo 0. 0 al cuadrado sigue siendo 0. Y así para todas las diferencias, porque todas las diferencias son 0. Si luego yo sumo todas las diferencias, ¿qué me va a quedar? Pues 0. Y si divido ese 0 entre la cantidad de elementos, sigue dando 0. Entonces, si ustedes observan, a la hora de que yo intento calcular esta, lo voy a poner con estrellas ahora. Si yo intento calcular todos en 19, de hecho las puse a distinta altura, deberían estar a la misma altura todas. Nada, es que mi pulso no es bueno. Imagínense, ahí están sus 7 puntos, todos en el 19, y ahí está su 19, antes del 20. Entonces, pues realmente no hay diferencia entre el promedio y el valor.
Entonces todos nos dan 0, 0, 0, 0. Elevamos al cuadrado, todo nos da 0. Y dividir 0 entre la cantidad de elementos sigue dando 0. Aquí es donde podemos observar qué es lo que hace el cálculo de la varianza. La varianza está calculando la separación que hay entre el promedio y cada valor. Si esa separación entre el promedio y cada valor es grande, la varianza va a ser un número grande. Si la separación entre cada valor y el promedio es pequeña, la varianza va a ser pequeña. Entonces, un poquito el cálculo de la varianza nos está dando la dispersión de los datos, qué tan dispersos están. Entonces, si calculamos distintas varianzas a distintos conjuntos, podemos comparar cuál tiene la varianza más grande o la varianza más pequeña y empezar a tener hipótesis sobre la dispersión de los datos, cuál es más disperso que otro. Con el cálculo de la varianza, ¿hay alguna duda, un comentario? Bueno, voy a poner más adelante ejercicios para mañana